Ahí estamos. Bueno, empezamos con la clase de hoy. Buenas tardes y buenas noches a todos. Bueno, la clase de hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es recursos humanos. En primer lugar, sobre cuáles son las características de aprobación de la materia. A ver, ahí está. Sobre cuáles son las características que tienen que tener para poder aprobar la materia. Bueno, se va a dividir esta cátedra en 5 unidades, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a empezar a ver diferentes contenidos donde cada uno tiene diferentes bolillas. Respecto al programa y también la hoja de cálculo, la van a poder ver en el campus, en la parte de inicio, ahí está detallado el programa, la modalidad, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las condiciones que existen para poder aprobar esta materia? Obviamente, como todas las materias del INSET, no existe la condición de promoción, pero sí la condición de regular. Entonces, para llegar a la condición de regular, se necesitan que se conecten a las videoconferencias, que participen en los foros. Sería como un requisito, más que nada para que ustedes se despejen las dudas, ¿no? Bueno, lo que es manejo de vocabulario técnico y palabras técnicas en lo que es gestión de recursos humanos, que son palabras muy específicas, que si no saben la definición o no saben, digamos, el sinónimo, por ahí se le va a hacer difícil entender, incluso hablar. Bueno, tenemos foros que tienen que participar. Los foros son de carácter, algunos son de carácter obligatorios, otros no. Eh, por lo general aparece la leyenda foro, no obligatorio cuando son obligatorios. Si tienen algún problema por ahí con los tiempos, ¿no? Por ahí creo que no estuvieron participando, imagino que están sobrecargados de actividades porque recién empezaron las clases. Si no tienen tiempo de terminar el trabajo, me avisan y se da extensiones de una semana más, ¿no? De las tareas. Ah, bien. No hay problema de eso. Los trabajos prácticos tienen que ser un 80% aprobados con nota de 4 o más y vamos a tener en teoría 2 exámenes parciales, que puede ser que sea uno, depende, digamos, cómo vayan ustedes y cómo sea también el avance de las clases. Los exámenes parciales, ¿cómo son? Se aprueban con 4 o con más, por lo general es un video, ¿sí? Una película, una noticia, un caso que le doy yo, que bueno, van a tener un plazo de 3 días, 4 días para hacerlo, ¿sí? Eh, Bien. y bueno, y va a depender también de cuántos ustedes son. ¿Cuántos son, Tamara? Más o menos. La verdad es que no sé, porque en el grupo somos un montón, pero estamos todos mezclados. Y como todos Ajá. hacen diferente, 57 somos en el grupo. Bueno, 57. Bueno, por ahí podemos hacer grupos para trabajar a través de Drive. Y así a ustedes se le alivia bastante, digamos, la distribución de las tareas. Entonces, en una misma tarea van a tener 3 puntos, y son tres, bueno, repartimos, ¿sí? Bien. Igual forma eso lo podemos ir viendo ya la semana que viene cuando tenga el número y bueno, agilicemos un poco la creación del WhatsApp, ¿no? Y eso. Bien. Pero en el caso de que sea grupal, que lo podemos hacer, no habría ningún problema, todo sería grupal, es decir, foros, los prácticos y los exámenes, ¿sí? Bien. Una vez que se obtiene, obviamente hay recuperatorios, ¿no? Si no se aprueban, hay periodos de compensación, que calculo que será a finales de junio, más o menos, está el cronograma, pero hablando así, imagino que son esas fechas. Bien. Eh, Se accede, se aprueban y pasan estas condiciones a un examen final. El final, por lo general, yo lo suelo hacer oral, pero bueno, dependerá de la cantidad que sean, de también las otras mesas que tengo, porque también trabajo eh, en otras carreras, ¿no? De este instituto, y muchas veces se me cruzan, las tengo por ahí apretadas y bueno, se termina haciendo un escrito, un múltiple choice, ¿no? Bien. O con la misma particularidad, un caso que se tiene que resolver en una hora. Pero bueno, todo eso se va a depender y se le va a avisar con anticipación.
Bien. Ahora empecemos a hablar de lo que son las organizaciones. Eh, Hay un autor que es como el padre de los recursos humanos, que se llama Hidalberto Chavenato. Es un doctor que se especializó en investigaciones, bueno, que es de Brasil, y él tiene un libro que se llama Administración de los Recursos Humanos. Ese libro lo tienen disponible, está todo, son 700 y tantas páginas. Es como un material, digamos, de lectura ampliatoria, no es obligatorio que lo lean. Pero bueno, este autor en ese libro divide la, la administración de recursos humanos en diferentes unidades o en diferentes ejes que tienen un sentido. Por lo tanto, esta materia también se organiza en ese sentido, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver son las organizaciones para comprender dos conceptos fundamentales. El primer concepto más importante de todos es que una organización puede ser una empresa gigante como Coca-Cola, como Pepsi, como Nike, eh, o puede ser una unión o una empresa, perdón, una organización pequeña de dos o más personas, ¿sí? Entonces lo que dice Ujú, este autor es que las organizaciones son dos o más personas que tienen un objetivo en común. Y a partir de ahí, desde esta concepción, se abren como unas tipologías que a nosotros nos sirven en especial dos, que es, en un primer lugar, tipos según su fin. O sea, hay organizaciones que buscan generar ganancias y hay otras que buscan generar un beneficio común, ¿sí? Un beneficio social, un sí, beneficio para la comunidad. Eso se conoce como fines de fines de lucro. lucro y sin fines de lucro. Y la otra Ujú, clasificación que es importante, que nos dice Chavenato, es según la forma que tiene que tener la organización. Entonces, cuando habla de forma, nos menciona dos tipos de formas. Unas organizaciones formales y unas informales. Y esto es lo más importante, y es por eso, digamos, que se habla de organizaciones, para comprender que en una misma organización, en una misma empresa, coexisten ambas formas. ujú, Las organizaciones formales son eh, estructuradas, tienen, por ejemplo, manuales, instrumentos legales, formas, eh, digamos, toda una parte de leyes, ¿no? Son longevas, es decir, que duran a través de los años, mientras que las organizaciones informales son todos los contrarios. Son de corta duración, no tienen instrumentos que son legales, nada de eso, y por lo general están compuestas por una esencia humana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que en las organizaciones coexisten este tipo de formas, nos referimos a que, por ejemplo, en el INSET en sí es una organización de tipo formal. sí, Y es formal porque tiene una estructura donde está el rector, el vicerrector, secretarios, demás, ¿no? Docentes, alumnos. Es longevo, es decir, creo que el INSET se inició en el 2017, 2015, por esa fecha, y continúa, y bueno, tiene planes de seguir continuando. ujú, Eh, y adentro de esta estructura formal del INSET están las estructuras o las organizaciones informales, que son de corta duración y son más que nada de personas. Por ejemplo, los docentes que se juntan en los pasillos a charlar, a mm, organizar, por ejemplo, el material, a organizar cómo van a ser los finales. Están también los alumnos, los estudiantes que se organizan, bueno, en el caso de ustedes no, pero tengo alumnos que sí, son presenciales, ¿no? Y que se organizan, por ejemplo, para llevar el mate, llevar galletitas, ¿no? Entonces, estos dos formas componen las organizaciones, tanto formales como informales. Y es importante porque las organizaciones informales son las que le dan vida y le dan movimiento a las organizaciones. mm, Por ejemplo, si hay una huelga de estudiantes, si hay una huelga de docentes, ¿no? Por ejemplo, si se quiere
no sé, cambiar los rectores, cambiar las autoridades, ¿sí? Entonces, trata de eso. Igual vamos a verlo más adelante con más detalle. Sí. Obviamente, todas las organizaciones tienen que funcionar con recursos, que tenemos diferentes recursos, pero lo más importante son los recursos humanos y los recursos intangibles. Los recursos intangibles son aquellos como la marca, el eslogan, los colores, ¿no? Pero hay otros como materiales, financieros y tecnológicos que también sirven, pero nosotros nos vamos a centrar en los recursos humanos. Ujú. Bien, toda organización, como decía la definición de Chavenato, que es un conjunto de dos o más personas que tienen objetivos en común o preestablecidos, siempre que hablamos de organizaciones, hablamos de objetivos. Y todo objetivo, perdón, toda empresa, toda organización inicia con un objetivo general y este objetivo obviamente se van clasificando según los tiempos, según las estrategias que se van creando. Lo más importante son los objetivos como misión y visión, ¿sí? Que a nosotros, en el ámbito de los recursos humanos, nos va a servir para crear políticas de recursos humanos, nos va a servir, por ejemplo, para poder alinear los objetivos de los trabajadores con lo de la empresa. Entonces, es algo que importa mucho. La misión, con M, eh, son los objetivos que marca la empresa y tiene una particularidad. Son en presente y marcan el ser de la organización o de la empresa. Por ejemplo, el de Coca-Cola, la misión con M, sería brindar servicios de eh, bebidas refrescantes, ¿sí? Ujú. En, no sé, Argentina, en, no sé, ¿sí? Sería ese el caso de la misión, es el hoy. Y la visión es con B corta hacia dónde quiere ir en un futuro la empresa. Por Ujú. ejemplo, Coca-Cola sería, queremos ser pioneros en venta de Coca-Cola en todo el mundo, ¿sí? Obviamente, esta misión y esta visión se establecen y se puede graficar como el hoy, la misión, donde se para la empresa o la organización, y la visión hacia dónde quiere ir, ¿sí? Obviamente, para de un punto ir hacia el otro, necesitamos eh, pensar cómo hacer para llegar a ese lugar. Y es ahí donde surgen las estrategias. Las estrategias son como un mapa, si se quiere, de cómo vamos a hacer para llegar desde la misión a la visión, ¿sí? Es Ujú. como un mapa que nosotros vamos trazando para poder llegar de un punto al otro. Obviamente existe la posibilidad de que en ese camino, haciendo esta metáfora de un plano, de un mapa, que en este camino, Pasen bueno, cosas. tengamos el Mm. camino roto, no sé, esté cortado por gremios, qué sé yo, cualquier Mm. cosa que pase, y tengamos que crear planes B, planes C, ¿sí? Estos planes B y planes C se llaman tácticas. Las tácticas son como pequeños parches que Mm. sirven para la estrategia. Bien. Y la idea de ambas es, bueno, poder llegar de la misión a la visión. Obviamente también tenemos otros puntos importantes que tienen que ver con los objetivos, como son las políticas, las filosofías, ¿no? Que están más relacionadas a los valores, sobre cómo va a funcionar esa estrategia, cuáles son, por ejemplo, los puntos éticos, cuál va a ser la gestión, ¿sí? Mm. Y se pueden graficar los objetivos en tres escalas: objetivos generales o gerenciales, que tienen que ver con los mandos altos, gerentes, directivos; objetivos medios, que tienen que ver con la parte de jefes, supervisores, ¿no? Y la parte operativa, que son objetivos para los trabajadores y los empleados. Si bien esto parece un poco
eh, cómo puedo decir? Es como un poco alejado si uno piensa en recursos humanos, pero nos va a servir en un futuro para descripciones de puestos, para Mm, reclutamiento, para diferentes herramientas que tenemos. Otro concepto importante es que las organizaciones son sistemas, ¿sí? Y son sistemas abiertos. Los sistemas abiertos se los puede hacer como una, una asimilación de conceptos con un sistema digestivo, ¿sí? ujú, Un sistema, dice la teoría, que son partes, diferentes diferentes elementos que tienen una función específica, pero que al unirse se crea algo mayor, o una fuerza mayor, una potencia mayor, ¿no? Una función mayor. Cuando hablamos, por ejemplo, de el sistema digestivo tiene varias partes, varios elementos, que cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, el hígado tiene una función, el estómago tiene una función, la boca tiene una función, y así cada uno de estos órganos. En las organizaciones pasa lo mismo. Existe la parte de tesorería, la parte de limpieza, el sector de compras, el sector de ventas, el sector de marketing, el de recursos humanos, que cada uno, digamos, es diferente entre sí, pero cada uno tiene una función. Y cuando todas estas funciones se unen, se crea un algo mayor. En este caso del sistema digestivo, la función mayor sería la absorción de nutrientes. Mientras que en una empresa, bueno, esa función mayor sería el objetivo, la visión o la misión que plantea la empresa. mm, Entonces, en términos generales, podemos decir que todos los sistemas abiertos tienen una entrada, un proceso, una salida, una retroalimentación y un entorno. mm, En las organizaciones, esto es una forma de pensar, es un modo de pensar, de ver cómo funcionan las organizaciones, que es muy simple, ¿sí? Hay otros autores que proponen otras formas que son más completas, pero también son más complejas. mm, Este sistema abierto significa que en la entrada van a ingresar, si ponemos de ejemplo una fábrica de queso, en la entrada va a ingresar, bueno, leche, químicos, personas, dinero, diferentes recursos que ingresan a esa empresa. En el proceso, bueno, está todo el procesamiento de convertir la leche en queso, y hacer otros productos de elaboración, y la salida tiene que ver con la venta del queso, ¿sí? Por ahí también está la salida, la expulsión de algunos trabajadores, tiene que ver también mm, con sacar aquellos desechos, ¿no? No sé, que no le sirven a la organización. Y bueno, si ese queso está bien, vamos a tener una retroalimentación que sería que sigamos trabajando de esa forma, o en otro caso, bueno, cambiar la fórmula o cambiar las personas. Es interesante ver este aspecto porque nos ayuda a nosotros a determinar que si algo sale mal, que si hay un problema en este sistema, tenemos que revisar estas tres áreas: la entrada, el proceso y salida. Obviamente, nosotros como recursos humanos no podemos analizar la calidad de la leche, no podemos analizar la calidad de algunos químicos, en este caso específico de la fábrica de quesos, pero lo que podemos hacer es analizar todo lo que tiene que ver con el recurso humano. Por ejemplo, si vemos que nuestra empresa fabrica y no sé, tiene muchos problemas con la fabricación de quesos, podríamos ver los problemas en tres partes. La primera de ellas es la entrada. Podemos preguntarnos si el proceso de reclutamiento, si el proceso de mm, selección ha sido adecuado, por ejemplo.
podemos ver y podemos indagar en el proceso, ver si los trabajadores están capacitados, ver si los trabajadores saben hacer ese trabajo de convertir la leche en queso, si saben usar las maquinarias, si tienen un buen sueldo, si los Motivación. horarios... ¿Cómo? Sí, no, que pensaba, en nuestra empresa pasa eso. Ajá, Eh, que eso nos ha llevado a plantearnos algunas cosas, pero como dice usted, en el proceso o por ahí la falla, nosotros hemos notado que por ahí está en la entrada, como decía usted, bien. de tal vez no sé, no tomar la gente capacitada o creer de que por ser de cierta edad van a aprender Ujú. y no es así. Entonces por ahí nosotros, por ejemplo, hemos tenido problemas en esa etapa, en la entrada. En la entrada, Y después sí. indica el proceso. Sí, sí, sí. O puede ser el proceso, ¿no? En realidad es cuestión de pararse y observar a dónde está. Eh, ¿Qué más te iba a decir? ¿Vos dónde trabajás, Tamara? Perdón que te moleste. No, sí, yo trabajo en la parte administrativa, pero hacemos de todo un poco en una empresa de bobinados. ¿De Reparamos, bobinados es eléctrica? sí, en realidad reparamos motores, Ajá, bombas y hacemos todo lo que es el bobinado de la parte de cobre, lo que lleva adentro, sí, pero bueno, reparamos desde bombitas chiquititas hasta grandes motores. entiendo. Bueno. Perfecto, muy bueno de que hayas podido asociar esto, ¿no? De por ahí se lo ve muy complejo entender cuando uno lee. Yo también fui estudiante un Sí, momento y decía, ¿cómo puede ser esto? No lo sí, ¿verdad? entiendo. Pero bueno, de una vez que lo entendés es más fácil. Y bueno, Mm, y la salida es ver por qué renuncia el trabajador, por qué lo despedimos, ¿no? Ver también por qué otras empresas lo robaron y se lo llevaron, mm, por qué el trabajador se fue porque quedó inválido, ¿no? Revisar esos procesos por ahí que son muy delicados. Y bueno, no solamente también podemos ver y analizar estos problemas internos, sino también otros externos, que eso tiene que ver con el entorno. Bien, en el entorno, cuando hablamos de entorno, se hablan de fuerzas. Hay dos fuerzas que son fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas externas no se pueden evitar, no se pueden manejar. Lo único que se pueden hacer contra esas fuerzas es adaptarse. Esas son las fuerzas externas. Mientras que las fuerzas internas, uno sí puede manejarlas, puede adaptarlas, son más fáciles. Cuando hablamos de factores externos, por ejemplo, hablamos sobre guerra, sobre vecindad, sobre religión, sobre la moda, sobre la competencia, sobre cuestiones por ahí sociales, leyes, tienen que ver también con la parte de inflación, de cotizaciones, ¿no? Toda esa mm, parte que la empresa por ahí no la puede manejar. Por ejemplo, el COVID, la pandemia por COVID-19 y todo lo demás que vino, por ejemplo, el aislamiento y todas las políticas y leyes que vinieron por el tema del COVID, hizo que la empresa no pueda, digamos, alejarse ni evitarlo, o sea, se tuvo que adaptar. Entonces, ujú, ¿cómo se tuvo que adaptar? Y bueno, implementando el trabajo home office a las personas que tenían, creo que era más de 60 años, no iban a sí. trabajar, las personas que tenían problemas asmáticos, enfermedades crónicas tampoco iban a trabajar, ¿no? Entonces, estaba esa adaptación. Otro caso también tiene que ver que, bueno, a nuestro país y a nuestras ciudades están muy influenciadas, tienen que ver con los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, la contratación de personas trans, por ejemplo, la incorporación de mujeres en puestos jerárquicos, la Mm, incorporación de personas que tienen discapacidades o, bueno, tienen diferentes nombres, ¿no? No recuerdo cómo se llaman hoy en día, pero siempre le cambian el nombre. Habilidades diferentes. ujú, Entonces eso tiene que ver con el entorno y por ahí nosotros utilizamos este gráfico de sistemas y lo podemos, digamos, encasillar en que tenemos un problema que es de entrada, de proceso de salida y tal vez algunos factores externos influyen
y bueno, no lo podemos evitar, ¿sí? Y Mm, los factores internos tienen que ver con cuestiones internas de las organizaciones. Por ejemplo, si los trabajadores piden un aumento, va a ser una fuerza, pero obviamente nosotros la mm, podemos manejar, ¿sí? Si los trabajadores quieren un aumento y nos quieren hacer paro, y sabemos que se viene un paro o una huelga, y bueno, la podemos evitar dándole un aumento, no sé, por partes, completo, o no sé, mm, le reducimos carga horaria, eso se arregla, ¿sí? Pero digo, las fuerzas internas son manejables, mientras que las mm, externas no. Bueno, esto es básicamente lo mismo, pero con diferentes ejemplos, ¿no? Igual yo este PowerPoint lo subo a la clase de hoy para que lo puedan mm. tener. Bien, y entramos en la unidad 2, que eso es lo que tenían hasta la clase pasada, que es ver y poder definir lo que es administración de los recursos humanos, que es lo que nos interesa. En primer lugar, dar una definición de recursos humanos. Recursos humanos es todas las personas que trabajan en una empresa. ¿Sí? Cuando hablamos de todas las personas que trabajan en una empresa, referimos al director, al gerente, a los jefes, supervisores, obreros, las personas que limpian, lo de seguridad, todos los que trabajan en una organización, en una empresa, son recursos humanos. También se le suele cambiar de nombre, ¿no? Capital humano, personal humano, bueno, tienen diferentes nombres, depende de cada empresa, pero en normas generales se le dice recursos humanos. También, por lo general, las empresas tienen un departamento de recursos humanos, que es esa área que va a administrar, que va a gestionar, que va a asesorar en términos de recursos humanos. Suena Mm, sí. un poco, digamos, redundante y confuso, pero ya vamos a ver. Bien, eh, no voy a pasar esto un ratito. Bien, cuando hablamos de administración de recursos humanos, se hace como una apología o una similitud de lo que es administrar un recurso, por ejemplo, un recurso físico, y se lo relaciona como si fuera administrar a una persona, ¿no? Se parte con ese concepto básico de administración de recursos humanos. Obviamente, administrar un recurso físico, por ejemplo, usando esta fábrica de quesos, si yo tengo que administrar eh, maquinaria, la maquinaria yo ¿qué hago? Le administro aceite, combustible correctamente, le hago mantenimiento, y esta máquina me va a funcionar y va a producir de la misma forma y a la misma velocidad siempre, ¿sí? Por 20, 30 años. Salvo que se rompa, que bueno, puedo buscar a alguien que la arregle. Entonces, yo lo que puedo hacer con esta máquina es maximizar la eficiencia y la eficacia, ¿sí? Mm, Es muy simple poder administrar un recurso físico o un recurso tecnológico o un recurso monetario o un recurso intangible. Pero los recursos humanos no son nada fáciles de administrar porque somos personas y porque obviamente somos muy complejas. Tenemos diferentes cuestiones como motivación, no sé, cuestiones por ahí personales, privadas, estímulos salariales, estímulos de autosatisfacción, de autoelevación, entre tantas otras cosas, que hace que administrar un recurso humano sea muy complejo. Pero, en pocas palabras, lo que hace Chavenato es agarrar esta administración de recursos humanos, o sea, cuáles son, designa tareas, designa funciones que el Departamento de Recursos Humanos
debe de cumplir. Y lo divide en 5 subsistemas que se relacionan entre todos. Entonces, cuando hablamos de administración de recursos humanos, decimos que es manejar el recurso humano de la mejor manera para que pueda ser eficaz y eficiente. ¿Y cómo se manejaría o cómo se administraría este recurso? A través de estos subsistemas. A través de un subsistema de provisión, que ahí sería la parte de reclutamiento, de selección. A través de un subsistema de mantenimiento, que eso tiene que ver con la parte de sueldos, con la parte de asignaciones, de ayudas escolares, de premios, con la parte de un subsistema de control, por ejemplo, aplicación de ausentismo, control del reloj, tiene que ver también con la parte del control de carpetas médicas, con la parte del control en las evaluaciones de desempeño, el subsistema de desarrollo, donde yo al trabajador lo voy a capacitar, lo voy a desarrollar, lo voy a potenciar, y el subsistema de aplicación, que tiene que ver con descripción de puestos y análisis de puestos. ¿Sí? Que eso lo voy a subir para la clase hoy para que lo puedan leer. Entonces, toda empresa que tenga un departamento de recursos humanos tendría que utilizar estos subsistemas, ¿sí? Que obviamente estos subsistemas se relacionan unos a otros. Bueno, esto es la parte de los objetivos, que ya los vimos. Bien, esto lo vemos luego, Ujú. ¿sí? Bueno, dejo de compartir, ya nos quedan 5 minutitos y se nos corta. ¿Cómo te fue? Vi que estabas escribiendo muchísimo. Sí, algunas notas para no, porque en realidad yo fui haciendo un resumen del material, pero tomando así como notas de cositas que me quedaban medias colgadas. Bien, 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 fantástico. Bueno, Tamara, yo este video lo subo al YouTube y luego lo comparto. Para mañana ya va a estar disponible, ¿sí? Bueno, Y yo ahora corto esta videollamada y activo la clase número 6, creo que es, o 5, ah, que es una clase sobre análisis y descripción de puestos, que bien, bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene en una videoconferencia, buenísimo. donde voy a explicar, digamos, cuál es la importancia, qué significa, ¿no? Mm, Entre otras cosas. ¿Qué me quedó pendiente? El tema de el número de teléfono, ¿sí? sí, Yo dos está. nueve. Ah, bueno, dame tu número Ah, ¿te lo y. paso? Sí, si querés, sí. Para dame un momento que corto, sí, si no va a quedar Dale, tu número para el internet para todo. masivo. Sí, sí, dame un segundo. Dame un segundo.